Si te preguntas qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar adecuado. Los romances secretos, las peleas interminables y los susurros de los periódicos hablan aquí. Suscríbete y no te pierdas el interior de la revista. Una noche que parecía transcurrir con normalidad en el set de grabación de la exitosa serie dio un vuelco inesperado cuando la protagonista Mahsine Meravet levantó la voz de forma inesperada. Quienes estaban presentes aseguran que sus gritos resonaron por todo el plató. «¡Ya basta!», exclamó visiblemente afectada, mientras algunos miembros del equipo bajaban la mirada incómodos. No era un simple berrinche actoral. Era una declaración de hartazgo. Todos se quedaron helados, incluso los más veteranos del equipo. Lo que se vivió en esos minutos fue una tensión que cortaba el aire. Aunque oficialmente nadie quiso hacer declaraciones, las miradas lo decían todo. Mahsine no se contuvo. Algo la desbordó emocionalmente y lo dejó claro ante todos. Según testigos, su rostro reflejaba no solo enfado, sino una profunda frustración. La escena obligó a parar la grabación. El equipo técnico se retiró en silencio, respetando el espacio de los actores. Algunos asistentes de producción afirman que el detonante del estallido fue una conversación previa con su coprotagonista, Cenk Torun. Aparentemente, las diferencias entre ellos habrían escalado más de lo habitual. Aunque nadie quiso confirmarlo de forma directa, las versiones coinciden en que la discusión fue entre ambos. Se oyeron frases contundentes por parte de Mahsine que delataban un acumulado de tensiones. Lo que antes se ocultaba tras sonrisas para la prensa, ya no pudo esconderse. En el set ya se rumoreaba desde hace semanas que algo no andaba bien entre Mahsine y Cenk. Algunas escenas se estaban alargando más de lo previsto por desacuerdos de enfoque. Pero nadie esperaba una reacción tan explosiva. Lo que empezó como una jornada de rodaje común terminó siendo una jornada de crisis. Después de gritar, «¡Ya no aguanto más!», Mahsine se retiró a su camerino. No permitió que nadie la siguiera. El director decidió suspender el rodaje por unas horas para evitar mayores conflictos. Nadie quiso hablar mucho sobre lo ocurrido, pero el clima entre el equipo ya no era el mismo. La tensión flotaba en el ambiente y se sentía hasta en los pasillos del plató. Aunque el equipo de relaciones públicas intentó restar importancia al asunto, los rumores comenzaron a circular a toda velocidad. «Fue más que una pelea profesional», comentó alguien del departamento de maquillaje. Incluso los extras, que no suelen involucrarse en conflictos internos, se mostraron sorprendidos por la intensidad del momento. La noticia, como era de esperarse, se filtró en cuestión de horas. Lo más impactante fue ver la expresión de Mahsine al salir del set. Sus ojos estaban llorosos, su respiración agitada. Algunos la describieron como fuera de sí, otros como finalmente liberada. Cualquiera sea la interpretación, está claro que llevaba tiempo guardándose algo. Muchos se preguntan qué fue lo que finalmente la empujó al límite. Una traición, una palabra mal dicha, o un silencio que pesó demasiado. Mahsine, conocida por su profesionalismo y discreción, no es alguien que suele levantar la voz. Por eso, este incidente tomó por sorpresa incluso a sus compañeros más cercanos. Uno de ellos, que pidió no ser identificado, confesó: «Nunca la había visto así. Fue como si explotara algo que llevaba mucho tiempo reprimiendo». Las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió no tardaron en multiplicarse. Desde la producción se habló de una pausa necesaria. Mahsine se tomó el resto del día libre, y aunque estaba programada para grabar una escena clave al día siguiente, pidió no asistir. Cenk, por su parte, se mantuvo en el set, pero en completo silencio. No dio declaraciones, no bromeó con el equipo como solía hacerlo. Todo indicaba que el conflicto había dejado secuelas. Mientras tanto,
Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Maasine. Algunos fans incluso captaron su salida del set, visiblemente afectada, y compartieron el vídeo en TikTok e Instagram. La reacción fue inmediata, miles de comentarios y teorías sobre lo que podría haber pasado. Muchos recordaron otros momentos de tensión entre los protagonistas, ahora vistos bajo otra luz. En programas de televisión ya se analiza cada gesto, cada escena entre Maasine y Zeng de las últimas semanas. ¿Estaban fingiendo química? ¿Hubo un desgaste emocional entre ellos? ¿El guión de la serie se mezcló con sentimientos reales? Los periodistas de farándula no tardaron en abrir debates sobre si este tipo de conflictos deberían resolverse fuera del set o si son inevitables en una producción tan intensa. La producción intentó seguir con normalidad en los días siguientes, pero todos notaron que algo había cambiado. Las escenas entre los protagonistas se grababan con más frialdad, los diálogos se ajustaban para evitar contacto físico innecesario. Las miradas cómplices de antes parecían ahora guiadas únicamente por el guión. El silencio entre toma y toma era cada vez más evidente. No se sabe si esta tensión afectará la continuidad de la serie o si los actores podrán superar sus diferencias. Lo cierto es que Maasine ha demostrado que no está dispuesta a tolerar más lo que considera injusto o hiriente. Una mujer fuerte también se cansa, escribió en una historia días después, sin dar más explicaciones. Muchos interpretaron esto como una referencia directa al conflicto. Algunos medios han contactado con representantes de ambos actores, pero las respuestas han sido escuetas. No hay comentarios sobre la vida personal de los intérpretes, es la frase que se repite. Sin embargo, los fanáticos ya tienen sus propias conclusiones. Y mientras no haya una aclaración oficial, el misterio solo crecerá. La tensión se respira en el aire, y la prensa no dejará de seguir cada movimiento. Detrás de cada producción hay una historia que no se cuenta, y esta vez esa historia ha salido a la luz con fuerza. No se trata solo de una discusión. Es una grieta que venía gestándose desde hace tiempo. Tal vez por diferencias artísticas, tal vez por heridas personales. Lo cierto es que Maasine dijo basta. Y con esas palabras, algo cambió para siempre en el corazón del equipo. Los seguidores de la serie están divididos. Algunos apoyan a Maasine con fervor, asegurando que su reacción fue valiente. Otros critican la exposición pública del conflicto, afirmando que daña la imagen de la serie. Sin embargo, nadie duda de que algo profundo se rompió ese día. Los próximos capítulos podrían tener una tensión extra, difícil de disimular en pantalla. Desde que se conoció la explosiva escena, otros actores de la serie han optado por mantenerse al margen. Solo una actriz secundaria compartió una foto con Maasine en redes sociales con el mensaje: "Estamos contigo". Esa simple muestra de apoyo fue suficiente para avivar aún más las especulaciones. ¿Quién está con quién dentro del set? ¿Se forman bandos? Quienes conocen de cerca el mundo del espectáculo saben que estos momentos definen carreras. Maasine podría salir fortalecida si decide hablar. Su silencio, sin embargo, es aún más potente. Cada día que pasa sin una declaración oficial es una oportunidad para que las versiones crezcan. La prensa ya se ha instalado frente a los estudios, esperando una aparición. La crisis ha encendido las alarmas no solo en la producción, sino también en los canales que emiten la serie. Temen que el conflicto impacte en la audiencia. Pero otros piensan lo contrario, que el escándalo puede disparar el interés por los próximos episodios. Sea como sea, todos coinciden en que este no es un capítulo más en la historia de la televisión. Es una página que se escribe en tiempo real. El futuro es incierto. Maasine tiene la atención del país entero, y su próxima decisión podría marcar un antes y un después.
¿Volverá al plató con la misma energía? ¿Podrá superar esta tormenta? Las cámaras ya no solo filman ficción. Desde ahora, el drama real está en el aire, y nadie quiere perderse el desenlace.